sostenible de los recursos naturales. Felicito al Premier por estas tres cosas para la Amazonía, sobre todo para mi región. Sin embargo, presidente, hay un tema que sí nos preocupa y que no se ha mencionado, el tema de la frontera. Loreto tiene más de 3.600 kilómetros de frontera, mucho más largo que Tumbes a Tacna. Hoy día, presidente, ciudadanos colombianos de forma ilegal entran a Iquitos. La paz entre Colombia y las FARC para nosotros es un verdadero dolor de cabeza. Todos los días asaltos, préstamos en los mercados y la gente colombiana que ha venido al Perú mata a nuestros ciudadanos. La semana pasada hubo una denuncia en Teniente Manuel Clavero, justo en la zona alta del Putumayo, donde que un colombiano intentó reclutar a jóvenes de Soplín Vargas para enrolarlos a las filas de las FARC, de los disidentes de las FARC. Señor presidente, la zona de frontera debe ser una preocupación para el Estado. Se hace esfuerzos como Estado, por ejemplo, hoy día tenemos navegando 2 pías en la cuenca baja y en la cuenca alta del Putumayo. Sin embargo, eso no es suficiente. Necesitamos articular con las demás instituciones. Y ahí yo quiero valorar, por ejemplo, de esta cuenca, señor presidente, que tenemos el cacao nativo de aroma mejor del mundo, el mejor cacao nativo de aroma. Y sin embargo, hoy día no lo podemos sacar. 12 días de viaje dura para conectar San Antonio del Estrecho, que está en la media cuenca, hasta Iquitos. Ahí necesitamos una carretera de interconexión, que me hubiese gustado escucharlo al Premier Villanueva. Y digo esto, presidente, porque en Loreto actualmente nosotros podemos recuperar recursos, sobre todo recursos de reintegro tributario. Y eso hizo mención el Premier Villanueva, y lo felicito. Loreto no quiere ser mendigos de reintegro, señor presidente. Hay 12 empresas que se benefician con el reintegro, principalmente 12 empresas que cobran 110 millones de soles todos los años, y eso no beneficia a mi región. Lo único que hace es enriquecer más a estos señores en perjuicio de los ciudadanos. Lo que queremos es más inversión. Necesitamos conectar a Iquitos con la costa. Ya tenemos el estudio en marcha, señor presidente, pero necesitamos hacerlo realidad a esa carretera. Eso nos va a cambiar la vida, señor presidente. Y un tema que para mí es importante es el tema del petróleo, que también se ha mencionado, pero se mencionó solamente la modernización de la refinería de Talara. La refinería de Talara es un proyecto que le va a costar casi 5.000 millones de dólares al Estado. Y si no tenemos materia prima, simplemente va a ser un elefante blanco. Y esa es la realidad que hoy día estamos viviendo, señor presidente. La Amazonía tiene mucho petróleo, pero necesitamos garantizar una operación segura del oleoducto norperuano. Y para eso necesitamos modernizar el oleoducto, conectar al Napo con el ramal norte, conectar al Morona con el ramal norte para poder sacar más petróleo y poder procesar los casi 100.000 barriles que va a poder producir la refinería de Talara. Concluya, congresista. Finalmente, presidente, otra de las actividades productivas de mi región y que no se ha mencionado es la actividad forestal. Hoy día apenas 3 empresas están en pie en Loreto, porque no hemos tenido una política diferenciada. Sobre todo, tenemos una legislación forestal engorrosa que debe ser revisado por el Ministerio de Agricultura. Necesitamos reactivar nuestra economía, señor presidente, y generar puestos de trabajo, porque la población, miles de hombres y mujeres en Loreto, viven de la madera. Y eso es nuestra responsabilidad como Estado reactivarlo. Hoy día el gobierno regional de Loreto hace esfuerzos denodados para hacer un buen control forestal en la Amazonía. Sin embargo, los escasos recursos que maneja no le son suficientes para poder manejar una región de casi 360.000 kilómetros cuadrados. Señor presidente, yo le agradezco y en nombre de mi bancada. Ya está concluyendo, congresista. Concluya. Vamos a dar el voto de confianza porque el país necesita reconciliación, presidente. Yo creo que la bancada mayoritaria ya aprendió esta lección, que una confrontación encarnizada
entre el Ejecutivo y el Congreso no nos ha beneficiado. Es hora de trabajar para el país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. La palabra al congresista Johnny Lescano. Señor presidente, señor primer ministro, señores ministros, el señor primer ministro Villanueva ha dicho en su discurso: si no superamos la crisis de confianza que tienen hoy los peruanos en sus representantes y en sus autoridades, será aún más difícil impulsar los cambios que requiere el país. Entonces, habría que decir, ¿tiene confianza el pueblo en su parlamento? No tiene confianza. El parlamento está absolutamente desprestigiado. ¿Tiene confianza el pueblo en su gobierno? Un gobierno que deriva de una renuncia de un presidente electo por el pueblo. Tampoco tiene confianza. Tendrá a su vez, señor presidente, el Congreso derecho de dar confianza a un gabinete, siendo un poder del Estado desprestigiado, con denuncias en la bancada mayoritaria fujimorista de tráfico de influencias, narcotráfico, falsificación de documentos y otros delitos más? ¿Tendrá confianza? De ninguna manera. ¿Tendrá confianza, señor, el pueblo cuando escucha a la lideresa del fujimorismo en la campaña electoral decir al señor Pedro Pablo Kuczynski: oiga usted, ¿qué va a hacer con el señor Vizcarra acusado de corrupción? ¿Qué va a hacer con el señor Vizcarra contumaz ante la justicia? Y ahora ver al fujimorismo reventarle cohetes a ese que lo acusaban anteriormente de corrupto. ¿Podrá dar este Congreso, con esa mayoría fujimorista de doble discurso, alguna confianza al país respecto al gabinete? No, señor. No, señor. Pero también el gabinete tiene lo suyo. Tiene lo suyo. El gabinete, señor, está conformado por un primer ministro que fue promotor de la vacancia, es decir, del líder del señor Vizcarra, hoy día presidente de la República, y se convierte en primer ministro. El primer ministro negó 3 veces pertenecer a este gabinete y ahora es primer ministro de este gabinete. Venimos con un gabinete, señor, que por la propia declaración de un congresista fujimorista le enviaron la nómina de ministros para ser consultado y que le den visto bueno. Atrapados, señor primer ministro, sus ministros, por parte de la bancada mayoría, ahora que pareciera que es la bancada oficialista. Entonces, señor presidente, ¿de qué bancada estamos hablando y de qué confianza estamos hablando? Cuando tenemos actos de corrupción en el gobierno respecto a los cuales no se hace nada. Alquileres de 15, 30, 40 millones de soles. ¿Alguna medida concreta para dejar sin efecto esos contratos absolutamente corruptos? Ninguna medida en concreto. Puro discurso. Las medidas anticorrupción y electorales que se han dicho ya se discutieron en este Congreso y la mayoría fujimorista las descartó. ¿Se ha hecho algo contra los exfuncionarios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que están en las embajadas y que fueron acusados por las coimas de Odebrecht? No, señor, siguen ejerciendo sus cargos. Va a tener... Concluya, congresista. Va a tener confianza un gobierno cuando el señor Vizcarra recibe a Óscar Medelius
acusado de falsificación de firmas en el mismo Palacio de Gobierno? ¿Va a tener confianza el pueblo en este gabinete? ¿Va a tener confianza el pueblo en este Congreso con lo que hemos dicho? ¿O esto simplemente es una pantomima? ¿O la frase del voto de confianza simplemente son palabras huecas? Lo que está pidiendo el pueblo, señor, es el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Eso está pidiendo. Y ese podría ser el remedio, la solución para recuperar la confianza del pueblo peruano en sus autoridades. No en este tipo de actos, que ya los hemos visto, con cuadernillos y con palabras, pero que nunca se han traducido en el bienestar. Señor, nunca se han traducido en medidas absolutamente concretas que pudieran recuperar la confianza. Última ampliación, Congreso. Señor presidente, por eso mi bancada, señor, la bancada de Acción Popular, siendo coherente con los principios de Amaqueya, Masúa, Mayuya, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso, y representando, sí, señor, los derechos del pueblo y la voz del pueblo, ha presentado un proyecto de ley, señor presidente, para adelantar las elecciones. Señor primer ministro, usted, su gabinete y el presidente Vizcarra deben evaluar que su gobierno sea y su gabinete sea un gabinete de transición, como dignamente lo llevó adelante el presidente Valentín Paniagua y resolvió la grave crisis política que en ese entonces vivía el Perú. He dicho, señor. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Donaire Goch. Gracias, señor presidente. Antes, un saludo patriótico. El día de hoy se conmemora el combate del 2 de mayo, cuando los españoles pretendieron nuevamente reconquistar la colonia, aunque lamentablemente hoy en día hay otras formas sutiles de colonialismo ante algunas autoridades, ante su indiferencia, complicidad. Solicito que ese mi tiempo, señor presidente, como es un acto, una mención patriótica, que no se me toque el tiempo. Gracias, señor presidente. Señor premier, señores ministros, las oportunidades que hoy se le da son como los amaneceres. Si es que se espera mucho, se desvanece. Y también se desvanece las ilusiones, las esperanzas y las aspiraciones de nuestro pueblo peruano, y sobreviene y se agota la tolerancia, la confianza y la paciencia, y lindan en el hartazgo. Señor presidente, a través de su persona, invoco a usted, señor premier, y a los señores ministros, que la lucha contra la corrupción empieza de uno mismo, dando el ejemplo. No son las malas hierbas las que ahogan las buenas semillas, sino la negligencia del campesino. Y no creo que haya acá ningún congresista, ni ningún ministro, ningún premier que sea negligente, un campesino negligente ante la corrupción. En ese sentido, deben ser ustedes los primeros en romperle el espinazo a muchos de sus funcionarios enquistados en los diferentes ministerios. Y he escuchado de ustedes mismos, ministros que tienen en el MEF funcionarios de alto nivel, que tienen que pedirle permiso, que están enquistados en décadas. Claro, solamente es un grupo. Por eso solicito, señor premier, que roten los funcionarios. No pueden estar enquistados, que ya conocen al revés y el derecho. Yo le invoco y le pido y le solicito a usted, señor premier, si nosotros no somos capaces de que al amigo o al familiar involucrado en corrupción meterlos en la cárcel, señores, es mejor dejar de lado nuestras responsabilidades, porque los puestos de responsabilidad hacia los hombres eminentes, más eminentes todavía, y a los viles, más viles y pequeños, porque el poder, señor premier, a través de la presidencia, no corrompe, desenmascara. Invoco también a usted, señor premier, en esa misma línea, que se derogue esas resoluciones en la cual arbitrarias e ilegales. Y qué lástima que no están congresistas oficialistas que me han manifestado personalmente, que le han increpado
a la ministra de Energía y Minas, hacerle firmar al señor Kuczynski momentos antes de su renuncia, haberle hecho firmar esas resoluciones. Entonces, señor presidente, a través de su persona, al señor premier, devuélvales usted, señor premier, señores ministros, devuélvale la dignidad, devuélvale la decencia, devuelvan la honra a los peruanos, no al artero entreguismo corrupto. Señor presidente, tampoco con lástima no está el congresista Violeta, en la cual yo quiero manifestarle y decirle, o sea, que un acto de corregir un acto inconstitucional ahora es populismo respecto a la equivalencia de las pensiones de la Fuerza Armada y Policía Nacional. ¿Y a quién favoreció, señores, ese acto supuestamente populista? ¿A qué bancada? Si ha sido todo. Congresista, tiene un minuto más para terminar. Señor presidente, por eso invoco a usted, señor premier, también que se retire la demanda del Tribunal Constitucional respecto a esa equivalencia de las pensiones de la Fuerza Armada. Por favor, señores, basta de mezquindad con aquellos hombres que pusieron el pecho y que hoy por ellos estamos acá sentados. Señor premier, también usted ha comentado sobre ampliar las bases tributarias y la eficiente labor recaudadora. ¿Y qué hay, señor presidente, respecto a la evasión y elusión de las grandes empresas nacionales y extranjeras que deben 16.000 millones al pueblo peruano, al Estado peruano? Y si eso se aúna a los 14.000 millones de corrupción, más los 2.000 millones de publicidad, etcétera, ¿cuánto suma? 32.000 millones que puede emplearse, señores. Inversión privada también, usted lo ha manifestado, que es la única forma de generar ingresos, recursos. Eso he aprendido de usted. Último minuto, congresista. Pero la inversión privada, señor premier, pero con salarios dignos, respeto a nuestros trabajadores. No puede ser una posición netamente mercantilista de los que vienen a invertir acá en el Perú. Y por último, se ha comentado acá sobre la eliminación o conversación sobre los peajes. Señores, si todos sabemos los términos y condiciones en que se concesionaron, deben revisarse, señor. Y por último, la excarcelación de terroristas. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo? Señor presidente, señores congresistas, no puede haber un trato inequitativo que se hace con los terroristas y los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que han puesto el pecho por la pacificación. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ceballos Flores. Gracias, señor presidente. Bueno, hemos escuchado algunas palabras interesantes, yo diría con buenas intenciones, pero con clamorosas ausencias, señor premier y señores miembros del gabinete. Acá, por ejemplo, no se ha dicho nada de un tema que es fundamental. Acá no se trata solamente de llevarse bien con la bancada mayoritaria, que parece que ahora hay un ambiente de hermandad, sino fundamentalmente con la gente, con el pueblo, señor primer ministro. Esta es la agenda pendiente que tiene este gobierno. Y por ejemplo, nos parecen ausencias clamorosas que no se hable del conflicto, por ejemplo, de Olmos, donde ha habido una paralización de todo el pueblo y sigue el Ejecutivo dándole la espalda a los reclamos de esta población. Y lo mismo pasa con los decretos supremos que ha dejado el señor PPK, que ustedes saben que no tiene licencia social, que saben que no tiene ningún tipo de estudio ambiental serio y sin embargo siguen de manera disimulada no queriendo derogar estos decretos supremos. Y yo creo entonces lo que aparece es una visión de país donde es mucho más importante primero privilegiar a las grandes empresas que a la agenda social que tenemos en el país. Por eso hubiéramos querido escuchar en el tema laboral, por ejemplo, el tema de los CAS, el tema de los trabajadores que tienen que facturar con sus recibos contratos temporales, el tema de pensiones en nuestro país, donde parece que esto no es un tema trascendental y de importante porque puede generar gasto al Estado, pero sí
darnos plazos hasta el 2021 para terminar con la anemia, con la desnutrición, para incrementar puestos laborales hasta el 2021, hablar de duplicar la SUNAFIL hasta el 2021 cuando todos sabemos la enorme desprotección laboral. ¿O acaso es novedad para el ministro de Trabajo, para usted, Premier, en qué situación se encuentran los trabajadores en el país? Que van y reclaman a la SUNAFIL y tienen que esperar 2, 3 meses y luego la SUNAFIL dice: yo lo único que puedo hacer es multar a la empresa y por un solo tema porque no puedo fiscalizarla más de una vez. Y entonces aquí no aparece una vocación de realmente contribuir a un cambio en lo laboral, en un país donde decimos vamos a gastar 2.000 millones en el CAS, pero no decimos que hay 16.000 millones de exoneraciones a las grandes empresas, 10.000 millones que se va en la corrupción, 8.000 millones judicializados que no le pagan a la SUNAT, y podemos seguir, porque entonces este país se ha edificado sobre la base del privilegio de unos pocos y no en realmente construir un país para todos los peruanos. Y lo mismo nos pasa en salud. ¿Cómo es posible que se hable de salud, que se mencionen hospitales y no se mencione a Piura, donde el Ministerio de Salud de manera vergonzosa ni siquiera tiene un hospital donde internar una paciente gestante complicada o una operación de segundo? Prosiga con eso. Estamos a puertas de una huelga general de los trabajadores de salud el 17 de mayo por una agenda que es absolutamente razonable. Y no decimos ni una palabra y hablamos de que vamos a trabajar la agenda de salud o la agenda medioambiental o la agenda laboral. No, señores, realmente lo que necesitamos es un gabinete que sintonice con el pueblo, que realmente luche contra la corrupción. ¿O acaso ustedes creen que el problema de la corrupción se acaba solamente con la salida del señor PPK? De ninguna manera. Sabemos que está enquistada en el Estado y en muchas empresas, y hay alianzas y mafias muy importantes que se mantienen, y acá ni una palabra en desmontarla de manera inmediata, que es lo que reclama nuestro pueblo en el marco de un programa con un real contenido social, que es lo que no hemos escuchado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. La palabra al congresista Pariona Tarqui. Muchas gracias, presidente. Sumapuncha Ullapallaquichikpaj, ministros y congresista, al Premier. El día de hoy atendemos a la presentación de la política general de este gobierno, presidente, y permítanme señalar algunos aspectos que no siempre son mencionados y mucho menos abordados con la importancia de vida. Y quiero hacer referencia en este caso a un tema regional y también nacional. En el tema regional quiero hacer mención acerca del eje salud. Anemia y desnutrición crónica infantil en la región Ayacucho hemos tenido una reducción no muy significativa. Estamos hablando de la reducción de anemia de 52% al 48%, pero en desnutrición crónica infantil hemos subido de un 18,9% al 20%. Esto, presidente, y a través suyo los ministros, implica inversión en agua y saneamiento para Ayacucho. A 15 minutos de la provincia de Huamanga tenemos sectores periurbanos consumiendo agua entubada, agua no tratada, agua no consumible. Y si vamos a las zonas rurales, esto es mucho más crítica. Agua y saneamiento, inversión en Ayacucho para este aspecto, para este sector, es de suma urgencia porque no vamos a poder combatir este flagelo que afecta la vida, el desarrollo y el futuro de los niños y niñas. Tomo las palabras del Premier cuando hizo mención y dice que no se puede dar el lujo de tener un hospital a medio terminar. En la semana de representación de la que estamos retornando, he podido visitar el hospital regional en construcción de nivel 3.1, de alta complejidad. Un hospital que terminó costando de 323 millones, hoy 420 millones con 2 años de demora en entrega. Una infraestructura que esperamos no sea un elefante blanco más en Ayacucho, porque resulta que no se preveó del recurso humano necesario para operar en este hospital, para hacerla operativa. Y entonces nos preguntamos, presidente, y a través suyo al Premier, ¿de qué tipo de inversión estamos haciendo en la salud? Si vamos a tener un hospital cascarón y no un recurso humano suficiente especializado que atienda a Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, que son las tres regiones que resultarían beneficiarias de este proyecto. ¿Cómo MINSA y el MEF lograron aprobar un proyecto
que de por sí nació mal desde el expediente porque tiene más de 14 adicionales de presupuestos y de más pedidos que en el camino se ha ido atendiendo, pero que también ha estado entreverado con irregularidades. Y ante ello sí pedimos los ayacuchanos que el Ministerio Público, así como la Contraloría, actúe sobre las responsabilidades administrativas, responsabilidades de tipo legal e incluso políticas, porque Ayacucho merece un hospital de calidad y también no se puede jugar con un derecho tan básico como la salud. Y en el nivel nacional, presidente. Concluya, por favor, congresista. Quiero hacer mención en este caso en relación a los pueblos indígenas, y hemos estado planteando esto hace muchísimo tiempo. Tenemos por lo menos 666 comunidades nativas y 3.023 comunidades campesinas por titular. La titulación, la seguridad jurídica, presidente, y a través suyo los ministros, es importante. No podemos hablar de inversión, de invertir en el manejo de la Amazonía forestal, de los bosques, cuando las comunidades no tienen título de propiedad. Y me refiero al título colectivo, no al título individual. Titulación, seguridad jurídica es lo que exigen nuestros pueblos indígenas desde muchísimos años. Necesitamos de algún modo reparar lo que dejó el anterior exministro de Educación. Una reducción presupuestal en educación intercultural bilingüe, para el acompañamiento pedagógico, para el acceso a la educación superior en educación intercultural bilingüe para los estudiantes indígenas. No es posible que los presupuestos se hayan reducido. Con cargo a su bancada, congresista. Entonces, presidente, y a través suyo a los ministros, no es posible que EIB, siendo una política nacional, se haya reducido en este nivel. Y justo vengo de la semana de representación de visitar colegios en la provincia de Fajardo, del cual yo soy, y hay escuelas en donde solo han dejado fierros armados, ni un solo ladrillo, obras desde hace 3 años inconclusas. Escuelas rurales de educación intercultural bilingüe. Para terminar, y es un tema del que hoy algunos han abordado en términos de la violencia que sufrió nuestro país. Atención a las víctimas. Tenemos una deuda histórica con más de 200.000 víctimas en nuestro país. Programa integral de reparaciones que es reconocido bajo ley desde el 2005 no están funcionando a cabalidad. Necesitamos mayor presupuesto y políticas específicas o programas concretos para las víctimas, así como la implementación del Plan Nacional para las personas, para la búsqueda de personas desaparecidas. El Perú hoy es el segundo país con más personas desaparecidas después de Guatemala en tiempos de conflicto armado. Necesitamos, presidente, también atención a este. Muchas gracias, congresista. La palabra al congresista Ochoa Peso. Presidente, en el discurso del señor Premier y por intermedio suyo, señalaba lo siguiente: para consolidar la lucha contra la corrupción, la educación será la herramienta de transformación. Y cuando vas al capítulo de educación, presidente, es un discurso, con todo respeto, mediocre. Porque lo que se dice respecto a la educación, presidente, no señala transformación fundamental. Pero además cierra el discurso en educación diciendo: este gobierno pondrá siempre a la educación como uno de los pilares fundamentales por el cual queremos ser evaluados y recordados. Porque el presidente y yo lo hicimos en nuestras regiones. Pero, presidente, ¿no se acuerdan que lo hicieron con los maestros y las maestras? Pero sobre los maestros y las maestras, ¿qué dice, presidente, este documento? Absolutamente nada. De la huelga suspendida con el magisterio, los compromisos con los docentes cesantes, los compromisos con el tema de la deuda social, los compromisos con infraestructura, los compromisos, presidente, con el incremento remunerativo de los maestros, no se dice absolutamente nada. Sin embargo, sí se señala que habrá una mejora de escala remunerativa para los nombrados, consecuentemente incremento en escala remunerativa. Y todos los maestros sabemos que eso es respecto a partir de la segunda escala. Pero de lo que el compromiso fundamental es con el piso salarial, y de eso no se dice nada. Presidente, las personas hacen corruptas a las instituciones, y en ese sentido sí tenemos que hablar del Ministerio de Educación con mucha fuerza, presidente, porque lo que se está viendo en el Ministerio de Educación, presidente, son actos de corrupción.
Si no se dice nada del incremento salarial de los maestros, presidente, y el señor Premier ha señalado, por ejemplo, que será obligatorio para todos los funcionarios sus declaraciones juradas. Aquí tengo una declaración jurada, presidente, de quien fuera o de quien es jefa de evaluación del desempeño docente, que el año 2016 declara, presidente, 170.000 soles de bienes.